Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es sábado 7 de marzo de 2026 y tenemos sobre la mesa una pila de investigaciones, artículos y notas que de verdad son fascinantes. Sí, hola. La verdad es que es un material que te vuela la cabeza. Totalmente. Y bueno, el tema central hoy gira en torno a un concepto que está cobrando muchísima fuerza, esto de la arquitectura lumínica. Ajá, la arquitectura lumínica, que suena súper técnico, pero nos impacta a diario. Exacto. Y la misión que tenemos en este análisis, digamos, es explorar un hecho anatómico que, por increíble que parezca, ha sido ignorado por décadas enteras en el diseño de los espacios modernos en los que habitamos. Sí, ignorado por completo. Vamos a descubrir cómo el simple ángulo desde el cual nos pega la luz en el hogar está literalmente hackeando el reloj biológico humano. Y claro, lo más importante, cómo podemos usar el diseño interior a nuestro favor para recuperar algo tan vital e innegociable como el descanso. Que es un problema universal. O sea, casi todo el mundo ha experimentado esto en la época actual. Pensemos en esa sensación tan común de llegar a la casa con un agotamiento profundo. Uf, sí, la típica escena. Exacto, esa escena de venir arrastrando los pies después de una jornada larguísima, el tráfico estuvo fatal, el estrés a tope, y el cuerpo literalmente suplica descanso. Pero luego pasa algo rarísimo. Sí, de repente, al cruzar la puerta de la entrada, se experimenta una incapacidad casi desesperante para dormir. O sea, el cuerpo ya no da para más, pero la mente simplemente no se apaga. Empieza a acelerarse a 1000 por hora. Es una locura. Y justo este material de investigación trae ese momento de revelación que promete cambiar por completo la forma en que entendemos nuestro propio entorno. Sin duda. Ok, vamos a desempacar esto, porque leyendo los documentos fuente, hay un descubrimiento asombroso sobre la anatomía ocular. Específicamente, los textos nos hablan sobre la retina humana. Ajá, ¿la retina? Nos dice que la retina, contrario a lo que la mayoría podríamos pensar, no es uniforme. Resulta que en la parte inferior de nuestra retina, o sea, la zona física del ojo que recibe la imagen de lo que ocurre arriba de nuestras cabezas, La que mira hacia el cielo, digamos. justo esa. Ahí hay una densidad abrumadora de unas células muy específicas. Las notas las llaman células ganglionares fotosensibles, o IPRGs. A ver, para quienes no somos biólogos, ¿qué tienen de especial estas células? ¿Y por qué están agrupadas justo ahí abajo? Pues mira, para entender esto hay que explicar el porqué evolutivo, que es un diseño biológico brillante. Estas células ganglionares no están ahí para ver formas o para identificar colores. O sea, ¿no son para leer? No, exacto, no ayudan a leer un libro ni a reconocer el rostro de un familiar. Su única y exclusiva función es actuar como medidores altísimamente sensibles de la luz azul o celeste del cielo. Son, en términos prácticos, sensores de tiempo para decirle al cerebro qué hora del día es. A ver, pausa ahí. ¿Estamos diciendo que son básicamente como un reloj de sol interno integrado en el ojo? Exactamente, es un reloj. Y el ángulo de ataque es la clave de todo este mecanismo. Debido a su ubicación geométrica en la parte inferior del ojo, estas células están biológicamente programadas para ignorar por completo la luz que viene desde abajo. Claro, por el ángulo. Sí, si nos remontamos a nuestros ancestros cazadores-recolectores, la luz que venía de abajo en la naturaleza era el fuego de una fogata en la noche. O tal vez, no sé, el reflejo del sol atardeciendo en la superficie de un lago. Que son luces tenues. Y más importante, esa luz inferior no representaba el inicio del día, por lo tanto no altera el reloj interno. Sin embargo, estas mismas células están diseñadas para reaccionar violentamente a la luz que incide desde un ángulo mayor a 45 grados sobre el horizonte. Es decir, la luz directa que viene de arriba, el cielo. El cielo brillante, sí. Fíjate que, leyendo las notas, me topé con un término que me pareció fascinante, pero también un poco intimidante. El interruptor de supervivencia. ¿Qué tiene que ver la luz del techo con la supervivencia pura y dura del ser humano? Tiene todo que ver. Cuando la luz golpea estas células especializadas desde arriba, se activa una vía neuronal rapidísima, muy directa hacia el núcleo supraquiasmático en el cerebro, que es nuestro reloj maestro. El que controla los ciclos. Ajá. Y en cuestión de milisegundos, el cerebro interpreta una sola cosa. El sol está en su cenit, brilla desde lo más alto. Por lo tanto, es pleno mediodía. ¡Órale! Y la respuesta química tiene que ser inmediata para asegurar la supervivencia. Es una supresión instantánea.
el cerebro envía una señal química fulminante para detener la secreción de melatonina en la glándula pineal. La melatonina, que es la famosa hormona que nos prepara para dormir. Así es. Al frenar la melatonina en seco, el cerebro ordena simultáneamente una inyección de cortisol al torrente sanguíneo. Cortisol, la hormona del estrés. ¿Sí? Es literalmente una orden de alerta de supervivencia. El sistema nervioso asume que es la mitad del día, o sea, la hora de cazar, de recolectar, de estar alerta ante posibles depredadores. Todo el sistema se enciende. Todo. La presión arterial sube ligeramente, el ritmo cardíaco se ajusta y la temperatura corporal se eleva para prepararse para la máxima actividad física y mental. Lo cual nos lleva al gran problema del diseño moderno. Al colocar luces potentes en los techos de las casas y de las oficinas, estamos hackeando este interruptor biológico de forma completamente accidental todos los días. Lo fascinante aquí es cómo hemos normalizado lo que el documento denomina el mediodía artificial. Mediodía artificial, qué buen concepto. Sí, y todo esto nace de lo que en arquitectura estándar se conoce como el error del punto central. Si observamos casi cualquier construcción de las últimas décadas, la convención al construir o diseñar un espacio ha sido colocar un foco de gran potencia o un panel de luz exactamente en el centro geométrico del techo. A ver, me pongo en el papel de un arquitecto tradicional o de un contratista de obra. Podrían argumentar que poner un foco en el centro del techo es simplemente la manera más lógica, rápida y económica de iluminar un cuarto, ¿no? Claro, la eficiencia. Se busca la eficiencia técnica, iluminar la mayor cantidad de metros cuadrados tirando menos cable y usando menos recursos. Un foco arriba en el centro ilumina toda la habitación de golpe. Pero la pregunta es, ¿realmente es tan grave el impacto biológico o es solo una exageración moderna de quienes buscan optimizar todo el bienestar? Pues desde el punto de vista del presupuesto de obra, el contratista tiene toda la razón. Es baratísimo y muy eficiente. Sí, ahorras material. Pero desde el punto de vista de la neurobiología humana es un desastre. Esa práctica técnica ignora por completo la eficiencia biológica. Crea un estado de confusión crónica en el sistema nervioso. Confusión crónica. Sí, pensemos en la desconexión total que se genera. El reloj que cuelga en la pared de la casa dice que son las 9 de la noche. Pero el reloj que opera dentro de las células humanas, al recibir ese impacto lumínico cenital, está convencido de que son las 12 del día. Oye, y las notas usan una analogía que me parece espectacular y muy visual para explicar esto, el efecto plaza pública. Ah, me encanta esa parte. Imaginemos las fuentes o los monumentos en medio de una explanada cívica al mediodía. El sol pega desde arriba y aplana todo. Al iluminar una habitación desde el centro del techo y hacia abajo, se eliminan todas las sombras naturales del espacio. Se borran las sombras, sí. Y lo que biológicamente debería sentirse como un nido o una cueva segura, un refugio protector al caer la noche, se transforma de golpe. Pasa a tener exactamente la misma firma lumínica que una oficina corporativa a tope de trabajo o una plaza pública llena de gente al mediodía. Exacto. Es una inundación total de la retina. Debido a este ángulo cenital, sin importar si estamos sentados leyendo en la sala, si caminamos hacia la cocina por un vaso de agua o si estamos recostados en el sillón, siempre te pega la luz. La luz siempre, inevitablemente, estará golpeando esa zona crítica de alerta en la retina inferior. El interruptor de la melatonina se queda atascado pegado con pegamento en la posición de apagado. Y esto genera una disonancia cognitiva ambiental tremenda. Una verdadera lucha interna que creo todos hemos sentido. Por un lado, la biología natural hace su trabajo. A lo largo del día hay una acumulación de adenosina. Espera, pausa ahí. Mencionaste la adenosina en tus notas. Ajá, la adenosina. Para quienes no tienen fresco el dato o no están familiarizados con la química del sueño, esto es literalmente lo que nos hace sentir que se nos cierran los ojos en la noche. Sí, es una gran forma de verlo. Haz de cuenta que la adenosina es como la arena dentro de un reloj de arena que se voltea justo en el momento en que despertamos en la mañana. Ok, empieza a caer la arena. Con cada hora que pasamos despiertos, trabajando, pensando, moviéndonos, esa arena va cayendo y acumulándose en la base. Y esa acumulación es la presión del sueño. Ya. Para cuando llegan, no sé, las 8 o 9 de la noche, hay tanta adenosina acumulada que el cuerpo químico grita que ya no da para más,
que necesita resetear el sistema. Padrísimo. Queda clarísimo. Entonces, tenemos esta batalla brutal. La adenosina acumulada nos tiene agotados físicamente, suplicando ir a la cama, Suplicando, literal. pero el entorno, ese techo brillante de la sala o de la cocina, le está gritando al cerebro profundo que es mediodía y hay que estar listos para la acción. Y el resultado de esta batalla campal es lo que comúnmente se conoce en inglés como wired but tired. Cansancio cableado. Un cansancio cableado, exacto. Y está cañón porque se experimenta un agotamiento físico total. Los músculos pesan, los ojos arden, pero la mente no para de acelerarse, saltando de una preocupación a otra. ¡Qué desesperante! Y es fundamental recalcar lo que apuntan los investigadores en los textos. Sufrir esto no es un problema de personalidad. No es un defecto de carácter, ni significa que alguien sea malo para relajarse. Es una respuesta biológica perfectamente lógica y predecible ante una señal ambiental que es completamente contradictoria. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque el impacto de esta luz artificial no se queda solo en el cerebro acelerado, sino que se mete directamente con la termorregulación del cuerpo. Ese es un punto clave. Las investigaciones de ArchiHabits que estamos analizando explican que para lograr entrar en un estado de sueño profundo, ese sueño que realmente repara las células, la temperatura central del cuerpo humano necesita bajar aproximadamente 1 grado centígrado. Así es. Y el vínculo entre la luz de una habitación y el calor corporal interno es un mecanismo fascinante que casi nadie toma en cuenta. Bajo este escenario de mediodía artificial del que platicamos, el cerebro, absolutamente convencido de que es de día por la luz del techo, mantiene el cuerpo en un estado de alta actividad metabólica. ¡Acelerado! Sí, y aquí entra un factor vital, el cortisol. Ese cortisol que sigue circulando libremente gracias a la luz superior tiene un poderoso efecto vasoconstrictor. Efecto vasoconstrictor. A ver, en términos simples y terrenales, estamos diciendo que las tuberías del cuerpo, los vasos sanguíneos, se encogen y por eso no podemos enfriarnos adecuadamente. Tal cual. Se hacen estrechos. El cuerpo humano es una máquina térmica muy inteligente. Para bajar ese grado centígrado de temperatura central y poder dormir, el cuerpo necesita enviar la sangre caliente hacia las extremidades. Hacia afuera. Específicamente hacia las manos y los pies. Por eso, las manos y los pies funcionan básicamente como los radiadores del cuerpo, para liberar calor hacia el ambiente. Claro. Es como cuando estamos en la cama dando de vueltas sintiendo que nos asamos, y por puro instinto sacamos un pie por debajo de las cobijas para sentirnos más frescos. ¡Ándale! Exactamente. Esa es la función de radiador de las extremidades. Pero, y aquí está la trampa del diseño moderno, al no poder dilatar esos vasos sanguíneos de las manos y los pies, porque el cortisol de la luz del techo los mantiene contraídos, El calor no sale. el calor central no tiene por dónde escapar. El resultado es que entramos a la cama con un cuerpo metabólicamente caliente, acelerado, y esta temperatura interna elevada retrasa severamente la entrada en las fases de sueño profundo. O sea, aunque te duermas, no descansas. Exacto. Incluso si, por puro agotamiento extremo de la adenosina, se logra conciliar un sueño superficial, el descanso real, ese lavado cerebral nocturno y la reparación celular simplemente no ocurre de manera óptima. Esto explica de manera brillante ese fenómeno súper cotidiano del que hablábamos al principio, esa falsa segunda energía. El famoso segundo aire. Imaginemos esto. Termina la jornada laboral. Llegamos al lugar arrastrando los zapatos con ganas de desplomarnos directamente en el sillón. Dejamos las llaves, encendemos las luces principales de la sala, el pasillo y la cocina, y de la nada, a los 10 minutos, aparece un despertar repentino. Una chispa. Una sensación de estar eléctricos a las 9 de la noche y hasta dan ganas de ponerse a limpiar la casa entera o adelantar trabajo pendiente. Pero es un espejismo, y es vital aclarar que esa sensación no es una recuperación mágica de energía ni un segundo aire saludable. Lo que realmente está sucediendo es que el espacio habitable está secuestrando la fisiología. La está engañando. Al entrar en contacto con esa luz cenital intensa, el cerebro interpreta la señal más primitiva posible. Esto es una emergencia, o al menos una exigencia de máxima actividad diurna. El sistema nervioso simpático se pone inmediatamente en guardia. Listo para pelear o huir.
Esa supuesta energía nocturna es, en el fondo, puro y crudo estrés ambiental. Se está intentando relajar un cuerpo humano dentro de un entorno que, desde el punto de vista arquitectónico, está exigiendo un rendimiento cognitivo de mediodía. Es lo que los autores en este material llaman el agotamiento de la voluntad. Pasamos todo el bendito día tomando decisiones, esquivando problemas en el trabajo, intentando controlar el entorno. Cansa muchísimo. Pero es una batalla perdida intentar ganarle a fuerza de voluntad a nuestra propia biología. Intentar leer un libro tranquilo, meditar o simplemente tratar de desconectar de los problemas bajo la luz de un mediodía artificial es una trampa. Y lo más trágico de esta situación es la culpa, que se genera. La culpa, sí. Ante este insomnio o ansiedad nocturna, solemos culpar a una supuesta falta de concentración personal. Se culpa al estrés general del trabajo, a la incapacidad de meditar correctamente o a esa taza de café inocente que se tomó a las 4 de la tarde. Siempre le echamos la culpa al café. Rara vez, casi nunca, volteamos la mirada hacia arriba para culpar al verdadero responsable, biomecánico, el foco luminoso que está a 2 metros de altura sobre nuestras cabezas. Fíjate que se ha perdido lo que la investigación llama de forma muy poética el atardecer privado. Antiguamente, antes de la bombilla eléctrica, la puesta de sol era un evento ambiental ineludible. Inevitable, sí. Obligaba al cuerpo a bajar las revoluciones de manera natural, de a poco. El fuego era la única luz. Era el rito de pasaje perfecto. La transición suave entre el hacer durante el día y el ser o descansar durante la noche. Es que la biología humana requiere imperativamente de esa señal física clara. En la naturaleza, el sol baja, las sombras se alargan poco a poco, los tonos cambian a naranjas y rojos y el cuerpo comprende el mensaje a nivel celular. Se prepara. En la actualidad urbana, esa señal ancestral ha sido borrada de un plumazo por la simple acción de tocar el interruptor de la pared. Pasar de una oficina fuertemente iluminada, subir a un transporte con luces de neón o pantallas y luego entrar a una casa iluminada exactamente de la misma manera vertical, rompe y dinamita el puente hacia el descanso. Se corta de tajo. Se elimina la capacidad natural del cuerpo para soltar las cargas hormonales acumuladas durante las horas de sol. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque suena a que estamos acorralados. Estamos condenados a no descansar nunca más a menos que nos mudemos al bosque sin electricidad. No, para nada, afortunadamente. Las notas de ArchiHabits traen una propuesta sumamente esperanzadora basada en un concepto que llaman la empatía ambiental. Plantean que el hogar debe dejar de ser un jefe exigente y estresante y debe convertirse en un simulador de la naturaleza. Si afuera oscurece, adentro debería nacer automáticamente una atmósfera de protección y refugio. Exacto. Y la solución principal y fundamental es lo que ellos bautizan como la reconstrucción del horizonte. Es un concepto hermoso y, lo más importante, muy práctico de aplicar. Reconstruir el horizonte en casa significa aceptar y abrazar la necesidad de lo que llaman la sombra biológica. Sombra biológica, ¿suena bien? Ojo, no estamos hablando de vivir como cavernícolas en la oscuridad total y estar tropezando con la mesa de centro o lastimándose los dedos de los pies. No se trata de andar a oscuras. Significa, estratégicamente, generar la ausencia de luz en el ángulo superior de visión. Para lograr esto y eliminar de una vez por todas el mediodía artificial, el protocolo propone estratificar la iluminación del hogar en 3 niveles de altura muy específicos. Vamos a desglosar este protocolo de las 3 alturas porque de verdad es el corazón de la solución que plantea el documento. Empecemos por la base absoluta, el nivel 0, el suelo. El nivel 0 está diseñado puramente pensando en la seguridad y el tránsito nocturno. Estamos hablando de colocar tiras de luz LED cálida, muy tenues o pequeñas luces de zócalo situadas muy cerca de los pies. En los pasillos, me imagino. En los pasillos que llevan a las habitaciones y dentro de los baños. La genialidad neurológica de este nivel es que la luz baja guía los pasos perfectamente sin requerir que los ojos se levanten. Ah, claro, no volteas a ver la luz. Si hay necesidad de levantarse medianoche, esta es la única luz que debería estar encendida. Al venir desde abajo, no toca los sensores de alerta.
Mantiene al cerebro en absoluto modo ahorro o modo avión, sin interrumpir en ningún momento la valiosa producción de melatonina que ya se había logrado. Luego, si vamos subiendo, llegamos al nivel 1, el horizonte. Este es el nivel dedicado de lleno a la relajación, a la convivencia de noche, a cenar tranquilos, a platicar. Aquí es donde entran triunfantes las lámparas de mesa, las lámparas de buró y los apliques de pared. Pero con una regla muy clara. Exacto, con una regla que según el texto es innegociable. La fuente de luz debe estar situada por debajo de la línea de los ojos cuando estamos sentados. Y la justificación anatómica vuelve a ser la estrella indiscutible aquí. Al desplazar físicamente la fuente de luz hacia abajo, debajo del nivel de los ojos, la luz rebota hacia arriba y golpea exclusivamente la parte superior de la retina. Que es la que no tiene sensores. Justo, como platicamos al inicio, esa zona superior del ojo tiene una densidad de receptores de alerta del sol casi nula. Está ciega a las señales de mediodía. Al no recibir la señal de un cielo brillante en la parte inferior del ojo, el reloj del cerebro asume pacíficamente que el sol se ha ocultado definitivamente. Se relaja el sistema. Es en este punto exacto donde el entorno le otorga el permiso biológico al cuerpo para liberar la tensión, bajar el ritmo cardíaco y soltar ese cortisol acumulado. Finalmente, por encima de todos, está el nivel 2, la penumbra, que corresponde al techo. Según el estricto protocolo de Archiabitz, una vez que ocurre el atardecer en el exterior, el techo en el interior debe permanecer en penumbra. ¿Apagado en la medida de lo posible? La luz cenital, esa luz potente de arriba, queda restringida y reservada estrictamente para tareas funcionales muy puntuales. Digo, si se derrama algo en la cocina y hay que limpiar a fondo, o si se pierden las llaves del coche justo antes de salir, se enciende, no pasa nada. Claro, no hay que ser extremistas. Pero una vez que se termina la tarea funcional o la cena de trabajo, el cielo de la casa debe apagarse y oscurecerse de nuevo. Es la forma de recuperar el atardecer dentro de 4 paredes. Y las investigaciones ofrecen técnicas adicionales maravillosas y muy sencillas para complementar todo esto. Como el rebote atmosférico, ¿no? Sí, el rebote atmosférico. Si se requiere más iluminación en una sala para platicar o leer, la recomendación técnica es nunca, jamás mirar directamente a la fuente de luz. Se deben dirigir las lámparas de mesa o de piso apuntando hacia las esquinas de la habitación o hacia paredes que tengan tonos cálidos. Este es buenísimo. El efecto visual es increíble, porque la pared entera se convierte en un emisor de luz suave. Al ser una superficie amplia, en lugar de un foco concentrado, la intensidad se reparte. Pierde agresividad. Y lo más importante a nivel biológico, que me pareció genial, el ángulo de incidencia con el que la luz llega al ojo se vuelve caótico, suave y difuso. Esto impide por completo que el ojo fije un punto de alerta solar, manteniendo la calma absoluta del sistema nervioso. Todo esto del manejo de alturas y rebotes debe ir acompañado de una coreografía temporal diaria, algo que llaman sincronización horaria. El entorno físico debe acompañar al reloj natural. Como ir apagando por etapas. La guía sugiere que alrededor de las 7 de la noche o cuando el sol comienza a ocultarse afuera, es el momento crucial de apagar definitivamente las luces principales del techo y transicionar el hogar hacia las lámparas laterales de horizonte. Luego, siguiendo esta coreografía, hacia las 9 de la noche, se debe reducir aún más el número de lámparas encendidas. El horizonte de luz dentro de la habitación debe volverse físicamente más bajo, acercándose más al suelo. Y las bombillas deben ser de tonos mucho más cálidos, imitando las brasas de una fogata. Y para las 10 de la noche o la hora previa a dormir, el hogar debería estar operando casi exclusivamente en el nivel 0. O sea, solo el suelo. La luz del suelo o quizás alguna pequeña luz de tono ámbar, sumamente tenue. Es en este preciso momento de la noche cuando se empieza a sentir físicamente cómo la temperatura central logra descender, las extremidades logran dilatarse para liberar el calor porque ya no hay cortisol bloqueándolas. Se abren los radiadores. Exacto. Y el cuerpo y la mente se preparan verdaderamente para entrar a lo que el texto llama la cueva de descanso. Es alucinante cómo todo encaja. Para sintetizar todo este inmenso valor que hemos extraído de las fuentes de hoy, implementar esta reconstrucción del horizonte en nuestras vidas no requiere de remodelaciones catastróficas. No es romper la casa.
No hay que romper paredes ni hacer inversiones costosas, no hay que tirar techos a martillazos. Es fundamental y poderosamente un cambio de hábito espacial. Al bajar el origen geométrico de la luz, desde el techo hacia las mesas y el suelo, se está enviando una señal ancestral y calmante a cada célula del cuerpo humano. Una señal de calma. Es una forma bellísima de decirle a la propia biología primitiva: el mundo exterior sigue girando y es un entorno hiperexigente, pero aquí adentro, cruzando esta puerta, el sol ya se ocultó y es completamente seguro bajar la guardia y descansar. El hogar vuelve a tomar su papel de aliado protector en lugar de ser un jefe tóxico que exige horas extras de vigilia en la sala de la casa. Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante. Si conectamos todos estos datos anatómicos con el panorama general de la sociedad de hoy, surge una perspectiva que cambia por completo el paradigma del bienestar moderno. Cambia todo. Y es una reflexión profunda, casi filosófica, que emana directamente de las conclusiones de los documentos de Arc Habits que hemos desmenuzado hoy. Exactamente. En las últimas páginas hay un pensamiento muy provocador, una idea que de verdad invita a cuestionar todo lo que asumimos sobre nuestro cansancio perpetuo y nuestra salud mental nocturna. La idea central que postulan los investigadores es esta. Es muy potente. Actualmente, una inmensa cantidad de personas alrededor del mundo creen firmemente sufrir de insomnio crónico severo, o piensan, con mucha angustia, que están desarrollando trastornos de ansiedad nocturna inmanejables. Es súper común escuchar hoy en día. Buscan soluciones médicas desesperadas, prueban horas de meditación frustrante, compran suplementos carísimos, cuando en realidad la posibilidad estadística más grande es que simplemente habitan un entorno arquitectónico que nunca jamás se apaga. Un entorno que siempre está de día. Si una simple modificación en el ángulo y la altura de la luz de la sala tiene el tremendo poder clínico de calmar el sistema nervioso central, detener en seco la inyección de cortisol y habilitar el torrente de melatonina, imagínate el impacto. tanto de este gran malestar moderno, del estrés crónico y del agotamiento diario que sentimos, no es un fallo psicológico personal, sino una respuesta biológica perfectamente sana, brillante y lógica a un entorno que fue diseñado sin la más mínima empatía hacia nuestra milenaria naturaleza humana. Es una pregunta monumental para dejar resonando en la mente. Sin duda, redefine por completo la línea divisoria entre lo que consideramos salud mental y lo que simplemente es diseño arquitectónico y responsable. Definitivamente es algo para pensar a profundidad la próxima vez que el sol se ponga y nuestras manos vayan instintivamente a encender ese foco del techo. Esperamos que este recorrido analítico a través de la arquitectura lumínica y la biología humana haya iluminado, irónicamente, la enorme importancia de cultivar nuestra sombra biológica. Ha sido un análisis revelador. Ha sido un verdadero placer desgranar estos conceptos, traducir la ciencia y compartir esta información que tiene el potencial real de transformar las noches. Nos despedimos por hoy, esperando que cada espacio vital comience a sentirse un poco más humano y muchísimo más propicio para el descanso real. Hasta el próximo análisis a fondo.